Buenas noches, ¿cómo están? Para mí y para mi esposa es un placer aquí, un privilegio que el Señor nos da de estar delante de ustedes aquí para llevarles una palabra. Primeramente, para los que no sé, bueno, ya la pastora nos presentó, mi nombre es Eddie Villarreal, mi esposa Nancy Ewitt, y hoy somos los que vamos a desarrollar el tema de hoy, que es la actitud. Pero antes de comenzar, queremos igual nosotros también poner en manos esta palabra, esta administración, en manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das como matrimonio, Señor, de estar delante de estos matrimonios para dar palabras, Señor. No ha sido fácil, Padre Celestial, y nunca es fácil, Señor, pero aferrados de tu mano, Señor, es que podemos seguir adelante, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que así como tú nos hablaste a través de esta palabra, Señor, y nos has dado discernimiento, que también tú se los des a estos matrimonios, a los que están presentes y a los que nos están viendo por internet. Señor, nos despojamos de todo razonamiento humano, Señor, y que seas tú usándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el tema de hoy es tu actitud. ¿Cuántos vieron la imagen por Face? Decía tu actitud, era un poco corto y no sé qué se habrán pensado ustedes qué es lo que se iba a desarrollar en el tema, pero el título completo es tu actitud ante las consecuencias de tus acciones. A través de estas semanas de seminario hemos ido viendo diferentes herramientas, diferentes estrategias para poder pelear esta guerra espiritual en la que estamos inmersos cada día, porque como vimos en el versículo de Juan 10:10, creo que era, Satanás vino a matar, robar y destruir. Entonces estamos en guerra con el enemigo, y si no estamos fortalecidos en el Señor, podremos ser presa fácil del enemigo. Las actitudes que nosotros tomemos son las que nos van a escoger o nos van a llevar por diferentes caminos. Acuérdense que cuando tomamos una decisión son dos caminos: o hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor nos dice, parafraseando, aquí está lo bueno, aquí está lo malo, les recomiendo que hagan lo bueno. Entonces, de esos caminos siempre tenemos que tratar de caminar por el camino correcto. Vamos a ver una imagen para ilustrar esta situación.
controlar para hacernos entrar en contienda, para hacernos entrar en discusión. Por eso tenemos que acordarnos también que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en mi corazón es lo que va a salir por mi boca. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Aquí hay otra frase que dice: las actitudes que tú escojas para vivir son las que van a marcar tu horizonte de bendición o tu horizonte de maldición. Entonces, dependiendo de la actitud que tengamos, así vamos a ser bendecidos o también podemos ser maldecidos. Y volvemos a lo mismo, solo hay dos caminos: o bendición o maldición. Pero hemos venido hablando respecto a lo que es la actitud. Y aquí vamos a ver algunas definiciones de lo que significa la palabra actitud, que dice que la actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, es como yo me comporto. Disposición de ánimo manifestada de algún modo, ya sea por medio de nuestro cuerpo o nuestro comportamiento. Acuérdense que hay dos tipos de comunicación, está la verbal y la no verbal. La verbal es lo que yo estoy diciendo ahorita, pero la no verbal es la que yo hago con mis gestos, con mis expresiones o mi comportamiento. Porque si yo me acuerdo el ejemplo, por ejemplo, no sé si a cuántos se acuerdan de Drupi, que decía: estoy feliz. Entonces, su comunicación verbal no va con su comunicación no verbal. Entonces, eso es la actitud. Y por último, una que me gustó, dice que la palabra actitud o postura viene de un verbo italiano que es attitudine, el cual es una palabra italiana attitudine, la cual viene del verbo apere, que lo que dice es que apere es ligar o vincular. Entonces, relacionándolo con el tema de hoy, nuestra actitud nos va a ligar o unir o desunir a nuestra pareja, dependiendo de las actitudes que tengamos y dependiendo de cómo nos comportemos. Anteriormente vimos un ejemplo de una actitud hacia otras personas. Ahora vamos a ver un video de actitud, pero en nuestro matrimonio, basándonos en la película del seminario que estamos viendo, de Cuarto de Guerra. Hola, papá. Hola, papá. Ahí ustedes ven las diferentes actitudes, ¿verdad? En la primera escena es una actitud que muchas veces tenemos, en la cual ustedes ven que los dos están, bueno, él viene aireado, viene enojado, y al venir con una actitud de enojo contagia a su esposa. Entonces, de una vez ella le dice, y ustedes ven también ahí la comunicación verbal y la no verbal, porque él obviamente está enojado, pero también se le ve en su rostro, en la forma como ciñe las cejas y está expresando su molestia. Pero a veces cuando estamos molestos, por eso tenemos que tener cuidado lo que sale por nuestra boca, porque después tenemos que andar pidiendo perdón. Y entonces, ¿para qué tenemos que pedir perdón? Mejor no lo decimos si no tenemos que pedir perdón. Pero él hasta llega a, no sé si, digámoslo en palabras de el tico, basurea a su esposa. ¿Por qué? Porque le dice, los dos ponemos plata en la misma cuenta, pero yo pongo hasta 4 veces más que lo que usted pone. Le está sacando en cara lo que él gana, cuando en realidad el matrimonio, ustedes saben que lo que es mío es de mi esposa y lo que es de mi esposa es mío. Así lo que está poniendo ella sea menos, es lo mismo para los dos. Y ahí también hay un problema de comunicación, porque no pueden ponerse de acuerdo sobre una situación. Puede ser que él tenga razón y que de verdad el hermano o la muchacha sea un vago, pero esas no son formas de hablar con su esposa. La actitud que está teniendo no es la correcta. Entonces, como vemos ahí, este video nos ilumina el título de la palabra de hoy: tu actitud ante las consecuencias de tus acciones. ¿Por qué? Porque la actitud de Tony es de desconfianza ante la actitud pasiva de Elizabeth. Aun cuando ella sabe que él pudo haber sido infiel, ahí están las consecuencias de sus acciones. Entonces, hay un dicho que dice que cada ladrón juzga por su condición. Ustedes ven que en la segunda
escena, ya Elizabeth ha pasado por un proceso, ha hablado con la señora esta Clara, ya empieza a orar, y entonces su actitud es diferente. Cuando él quiere empezar a discutir con ella, la actitud de ella es más bien pasiva, y eso hace que él se asombre, porque sabe bien que la muchacha sabe que posiblemente estuvo con otra mujer. Entonces ustedes ven la actitud de él cuando pone la comida, que le da vuelta porque cree que lo va a envenenar. Entonces ahí es donde tenemos que asumir las consecuencias de nuestras acciones, y él no las está asumiendo, está jugando de hey, mejor que se envenene ella y no yo, pero cuando él es el responsable de lo que está pasando en su hogar. Viendo el video, entonces, ¿cómo creen ustedes que nuestras actitudes en el matrimonio pueden cambiar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias o de qué manera podemos hacer que las actitudes en nuestro matrimonio cambien? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes para que haya una actitud diferente? Yo sé que la forma es aplicando el amor. ¿Por qué? Vayamos a 1 de Pedro 4:8. Si pueden, lo buscan en sus Biblias. Bueno, aquí lo tenemos en la imagen. Dice: sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Entonces, por medio del amor es que nosotros vamos a ir teniendo una actitud diferente con nuestro cónyuge, porque ustedes vieron, él llegó a gritarle, él le dijo un montón de cosas, pero ella, por amor, ella decide no entrar en una discusión, y más bien eso hace que haya un cambio, como lo vamos a ir viendo, como ustedes lo vieron en la película. Elizabeth empezó a amar a Dios, y por ese amor fue que su actitud, aún sabiendo que su esposo le pudo haber sido infiel, fue diferente cuando se sentaron a comer. Su actitud nunca fue de venganza, sino más bien de servicio. Ustedes ven que ella le dice, bueno, vamos a comer, y va y le sirve, y tiene una actitud completamente diferente. Y ese es el mismo ejemplo de Jesús. Jesús nos enseña que Él vino aquí a servir, y a través de su amor es que cubrió nuestras faltas. Podemos tener actitudes contrarias a lo que dice la palabra de Dios, pero Jesús nunca nos juzga, sino que por medio de su amor busca que esa actitud contraria o esas actitudes contrarias se vuelvan actitudes correctas delante de Él. Entonces, tomando en cuenta que el amor es el que va a borrar todos los pecados, tenemos otro versículo que es 1 Corintios 13, 4, 7. Dice: el que ama tiene paciencia ¿en qué? En un poquito, no en todo, ¿verdad? Y siempre es amable, no de vez en cuando, no cuando me siento bien, no cuando estoy con mi esposa. Y no es fácil, porque a veces parece como un cliché o repetitivo, pero cuando uno está aquí y lo pone a dar este tipo de mensajes, uno entiende que el primero que lo redarguye es a uno, porque nadie es perfecto, cometemos errores, pero la palabra de Dios es la que nos va perfeccionando poco a poco. ¿Quién dice amén? El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. Ustedes vieron que Tony se creía más que la esposa porque ganaba más que él. No es orgulloso. La actitud de Tony por ganar más dinero que Elizabeth lo hacía sentirse más orgulloso lo hacía sentirse orgulloso. No es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Que es bastante complicado, porque las situaciones por las que estamos pasando actualmente, bueno, ahora le echamos la culpa a la pandemia a todo, ¿verdad? La pandemia, la falta de trabajo, los impuestos, todo lo que pasa hace presión sobre nosotros, y a veces uno guarda esa presión y la termina descargando con su cónyuge. Pero la palabra de Dios en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El versículo 6 dice:
no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El 7, el que ama es capaz ¿de qué? De aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Entonces, verdaderamente tenemos que creer en la palabra de Dios para poder ir teniendo un cambio, una transformación en nosotros. Resumiendo, con amor en nuestro corazón podemos llegar a cambiar nuestras actitudes. Pero al llegar a este punto, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo obtenemos este tipo de amor? Dijimos que para cambiar nuestra actitud es por medio de amor, pero ¿cómo obtenemos ese tipo de amor que dice 1 Corintios 13? Pero antes, para responder esa pregunta, necesitamos hacernos dos preguntas más. Una es, ¿amamos verdaderamente a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Y leemos la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? Ven, ahí es donde muchos fallamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que yo amo a Dios si no leo la Biblia, porque ¿cómo lo voy a conocer? La palabra de Dios es la que me lleva a conocer a Dios. Entonces, no es fácil, porque a través del día sacar tiempo para leer la palabra a veces cuesta, pero necesitamos tener esa intimidad con Dios. Y como dice 1 Juan 4:8, que esa sería la base bíblica de lo que estoy hablando: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero si le damos vuelta al versículo, podemos inferir o especificar que el que no conoce a Dios no puede dar amor. ¿Por qué? Porque el amor viene de Él. Nosotros no somos capaces de producir amor. Yo no puedo decir, ay, yo amo a mi esposa, pero para poder amarla tengo que tener a Dios en mi corazón. Y muchas veces decimos, yo amo, pero igual nuestras acciones hacen completamente lo correcto. Como yo le digo a mis hijas, Jesús nunca nos dijo a nosotros que Él nos amó. Y creo que el pastor Celso lo tocó en una de las charlas, en una de las prédicas. Él nos demostró su amor yendo en una cruz y entregando su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que buscar cómo convertir nuestras palabras en acciones. Y acá quiero darles otra idea. Dice, Dios es el que nos va a permitir, por medio de su amor, mejorar nuestras actitudes hacia nuestro cónyuge. Amén, amén. Buenas noches, bendiciones. Qué difícil, de verdad. En uno de los videos se veía donde en medio de los papás estaban discutiendo, la niña entregó un dibujo. Vieras que a nosotros nos pasó esto. Una vez estábamos discute y mi hija vino y puso un dibujo. No me acuerdo si fue a las horas que vimos el dibujo, pero el dibujo lo que decía, mamá y papá, no quiero que peleen más. Entonces, no solamente las malas actitudes nos afectan a nosotros, sino que también afectan nuestro entorno, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, o sea, nos afecta en toda área. Nos decía que la actitud en realidad es una respuesta de emociones, y las emociones vienen tanto de nuestra mente como de los sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las emociones? Las emociones son aquellas donde yo digo que estoy alegre, que estoy triste, que tengo miedo, que tengo ira. Los sentimientos yo diría que son los más difíciles. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en un sentimiento de depresión, en un sentimiento de enojo hacia otra persona. Decía mi esposo, ¿verdad?, que nosotros podemos demostrar nuestras actitudes a través de nuestro rostro, a través de nuestro tono de voz, a través de nuestra energía y a través hasta de nuestros intereses. Nos decían por ahí que verdaderamente los sentimientos y las emociones vienen de la mente y vienen del corazón. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él emana la vida. Si mi actitud no es la correcta y no es la mejor, ¿qué es lo que yo voy a darle a mi esposo? ¿Qué es lo que yo le voy a dar a mi familia? Dice la palabra del Señor, traigo cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué?
porque de aquí no puede pasar acá. Porque si pasa acá, lo único que yo voy a expulsar es ofensa, negativismo, depresión, ira, enojo, como lo hemos venido viendo. Estaba escuchando una prédica y decía el pastor, muchas veces en el trabajo, los trabajadores, por decirlo de alguna forma, los días que están más contentos son los días 15 y los días 30. Entonces tienen la mejor actitud del mundo. Y él decía por ahí, hasta le dan café al jefe. Entonces, qué pena, ¿verdad? Nuestras emociones muchas veces es por nuestras actitudes, perdón, muchas veces es por una emoción. Tenemos otro videito para ver. A ver si nos lo puede poner, por favor. Se fue, lo llamo su jefe. ¿Cuál fue la actitud de Tony al ser despedido? Enojo, ira, hasta rencor, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la actitud de Elizabeth? Yo diría que la actitud de Elizabeth fue no darle cabida a Satanás verdaderamente. Ella se determinó a que, como decía mi esposo, ¿verdad? Si yo amo a Dios, yo puedo reflejar el amor de Cristo. Entonces, Elizabeth se determinó a reflejar ese amor. Yo diría que ella actuó con mucha sabiduría. Cuando nosotros tenemos un corazón como Tony, solo arrojamos rencor y ira. Cuando nosotros tenemos un corazón como Elizabeth, podemos arrojar perdón, podemos arrojar amor, podemos arrojar sabiduría, que es la sabiduría que viene de parte del Señor. Yo quiero un corazón como el de Elizabeth, ¿verdad? Yo no quiero un corazón como el de Tony. Dios, en medio de ella o en medio de su esposo, en medio de Elizabeth, Dios le mostró a su esposo cuál es el amor de Dios, que Dios puede transformarnos a nosotros, porque sabemos que en otro momento la actitud hubiera sido diferente. Y muchas veces nosotros nos preguntamos cuáles son nuestras actitudes hacia nuestro esposo en diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud suya, varón, cuando tal vez usted llega a su casa y las cosas no están como usted quiere? Tal vez usted llega a su casa y su esposa está atarantada, hasta mechuda, porque tal vez tiene hijos pequeños o no le dio el tiempo, ¿verdad? Pero verdaderamente, ¿cuál es nuestra actitud? Y aún así, mujer, ¿cuál es su actitud cuando su esposo no hace lo que usted quiere? O sea, ¿su actitud es de sujeción? ¿Su actitud es de obediencia? ¿O cuál es su actitud? Porque muchas veces nosotras, la actitud de nosotras es de chineadas, de manipuladoras, ¿verdad? Pero sabemos que en el nombre de Jesús eso se va, en el nombre de Jesús, porque Dios transforma. Todas estas emociones y los sentimientos son la base de nuestras actitudes. Estas van a generar en nuestra vida reacciones o consecuencias que van a determinar, como decía mi esposo, la bendición o la maldición, para nosotros mismos o para las personas que nos rodean. Como hablamos al principio, la actitud que tengamos nos va a dirigir por un camino de bendición o por un camino de maldición. Entonces, para sustentarlo bíblicamente, ahora nosotros les vamos a mostrar una serie de ejemplos de personajes bíblicos que eran hombres de Dios, que por actitudes que tuvieron, en lugar de tener bendición, obtuvieron maldición. Y vamos a hablar primero de Coré. No sé si ya han escuchado la historia de Coré. Voy a parafrasearla porque no la vamos a citar. Si ustedes la quieren encontrar, la historia y leerla en sus casas, está en Números 16. Acuérdense que Dios dividió al pueblo de Israel por tribus, y una de las tribus era la tribu de los levitas, que Dios los escogió como los sacerdotes. Coré era sacerdote de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Él empezó a decir que él era también sacerdote, y entonces ¿por qué Dios usaba solo a Moisés y a Aarón si ellos también estaban en la capacidad de ser usados por Dios? Y con su actitud empezó a contaminar a otras personas, primero a 3 amigos y después a muchos del pueblo. Y entonces a Dios no le gustó eso, y lo que hizo fue que donde estaban ellos abrió la tierra y se los tragó. No con eso, o no a gusto con eso, al otro día el pueblo sigue murmurando y echándole la culpa a Moisés por lo que le pasó a Coré y a los otros. Y entonces, a raíz de eso murieron, dice la palabra, como 14,000 personas. Entonces, la mala actitud de una sola persona contaminó a todo un pueblo, hizo que muchas personas sufrieran la consecuencia de esa actitud, que fue perder la vida. Entonces, ese es uno de los problemas que más adelante también nos vamos a tocar,
que la actitud que tengamos nosotros no solo nos afecta a nosotros, sino afecta o contamina a otras personas, por lo cual tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo es el de Moisés. Moisés, el libertador, el que sacó a Egipto de Israel, obviamente con el poder de Dios. Perdón, sacó a Israel de Egipto, lo dije al revés, ¿verdad? Moisés, si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel andaba en el desierto, tenían sed. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: toma la vara y dale a la roca, y de la roca va a salir agua. Algunos han tergiversado ese versículo para decir que por eso es que el hombre le puede pagar a la mujer: toma la vara y dale a la roca, pero eso es otra cosa. Ahí le dice: toma la vara y dale a la roca. Moisés fue obediente y lo hizo. Pero el pueblo de Israel también era un pueblo rebelde, como son muchos, y entonces seguían hablando y quejándose que en Egipto estaban mejor que donde estaban. Entonces otra vez están sin agua y Dios escucha el clamor del pueblo, y entonces le vuelve a decir a Moisés: toma la roca y háblale a la roca. No le dijo golpéela, pero como Moisés ya estaba cansado de que lo estuvieran jodiendo, entonces agarra la vara y le dio la roca y les dice: ustedes pueblo rebelde. Entonces vean la actitud de Moisés. Moisés fue obediente, pero en rebeldía. ¿Y qué le costó? Moisés era el que tenía que entrar con el pueblo a la tierra prometida, pero por esa desobediencia, por esa ira que tuvo en ese momento, esa emoción, como dijo mi esposa, se convirtió en enojo, lo que se transformó en una actitud de desobediencia. Entonces eso le costó no entrar a la tierra prometida. Igual, en su inmensa misericordia, Dios no lo deja entrar, pero es uno de los solo 3 personas que se han ido al cielo sin morirse. Entonces igual siempre lo bendice, pero vean que perdió la bendición de poder llevar al pueblo. Después de que pasó 40 años oyendo al pueblo, fregando y fregando y fregando, no pudo cumplir su objetivo. Entonces tenemos que tener cuidado con las actitudes que tenemos en el matrimonio. Pero no siempre todo es maldición, maldición, maldición. También hay ejemplos de bendición dentro de la palabra de Dios, y nuestra actitud es la correcta. Y es, bueno, por si ustedes lo quieren leer más adelante, la historia de Moisés está en Números 1, del 1 al 13. Y otra historia que es de bendición es la de Caleb y de Josué, que está en Números 13. Acuérdense también, parafraseando, cuando ellos ya están por entrar, llegan a la tierra prometida, Dios les dio la promesa que esta tierra iba a ser de ellos, pero se ponen a dudar, y en lugar de ir a conquistar, dicen que mejor mandemos 12 espías a ver el territorio para ver cómo están. Entonces se van 12 elegidos que eran príncipes de cada una de las tribus de Israel, y van, y cuando vuelven empiezan a decir: no, hombres, en esa tierra hay gigantes y nos van a aniquilar a todos, no podemos ir. Pero se paró uno que sí creyó en Dios, que fue Caleb, y les dicen: no, hombres, nosotros podemos ir a conquistar, Dios está con nosotros, vamos. Él tuvo la actitud correcta, y entonces por esa misma actitud correcta Dios lo bendice y le da parte de la tierra prometida. Entonces ahí podemos ver la comparación entre la actitud correcta o la actitud incorrecta que podemos tener, y que va a determinar si recibimos bendición o si recibimos maldición. Dice: la actitud de Josué hizo que Dios lo bendijera con parte de la tierra prometida. Así también es con nuestro matrimonio, y lo vemos en la película cuando Tony y Elizabeth cambian su actitud y empiezan a funcionar como un matrimonio cristocéntrico. Todo en su matrimonio empieza a cambiar y Dios los comienza a bendecir. Amén, amén. Vamos a ver 3 principios relacionados con nuestras actitudes. La primera nos dice: tú eres responsable por actitud que tomas, y esto lo podemos ver en Génesis 3, del 9 al 13. Dice: pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios.
¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces, tú eres responsable por las actitudes que tomas. No podemos andarle echando la culpa a los demás por lo que a nosotros nos pasa. Dice, mientras no asumamos la responsabilidad de nuestras acciones, Dios no puede obrar en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Andar echándole la culpa a todo el mundo. Si está lloviendo, Dios tiene la culpa. Si sale el sol, tiene la culpa. Si estoy, no sé, si algo no me queda, o sea, todo tiene la culpa, pero yo no tengo esa culpa. La segunda es, nuestras actitudes son contagiosas. Yo influyo con mi actitud en personas alrededor mío y las personas que me rodean influyen en mí con sus actitudes. Aquí tenemos el ejemplo de Coré. Tus actitudes influyen en tu destino. Dice, tu actitud en medio de las pruebas determina cuánto tiempo vas a pasar en ellas. Hablábamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Que en realidad la distancia a la que ellos estaban era verdaderamente corta, pero con sus malas actitudes, su quejadera, duraron 40 años para llegar a la tierra prometida, cuando ese no era el propósito de Dios. Pero nuestras malas actitudes siempre van a tener consecuencias. Otras es, tus actitudes afectan tu relación con los demás. Dice, hay esposos y esposas que creen que porque son buenos padres, buenos madres, son buenos proveedores en el matrimonio y esto está bien, pero sin embargo la pregunta es, ¿cómo es verdaderamente usted mujer o cómo es verdaderamente usted varón con su esposa? Usted tiene buenas actitudes hacia ella, lo que yo doy es lo que yo recibo. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy dando a mi pareja en la casa? La actitud con la cual yo quiero ser tratado es la actitud con la que debo de tratar a los demás. Esto lo podemos ver en Mateo 7:12. Dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Nos dice también, tus actitudes determinan si disfrutas de la vida en alegría o si disfrutas de la vida en amargura. Nosotros veíamos ahora en la tarde un video, pero era de Navidad, ¿verdad? Pero es esas personas que les encanta la Navidad, entonces todo es Navidad, Navidad, Navidad. Pero como yo le decía a mi esposo, yo debo determinar cómo yo quiero pasar mi día, cuáles deben ser mis actitudes. Si me pasa cierta situación, ¿cómo debo de responder yo? ¿Voy a andar toda la vida reaccionando a todo lo malo que me pasa? ¿O voy a determinarme a escuchar al Señor, a leer su palabra y a creer en sus promesas? Porque Él nos dice a nosotros qué es lo que Él tiene para nosotros, las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, con mis actitudes yo camino escuchando a Satanás o yo verdaderamente camino escuchando las bendiciones del Señor. Entonces, Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Entonces, yo decido cómo yo quiero caminar. Yo decido cómo yo quiero reaccionar y cómo yo decido que sea mi hogar. Como yo les decía a ustedes, lo de mi hija a nosotros nos marcó y de verdad que nos marcó, pero para toda la vida. ¿Por qué? Porque nuestras malas actitudes ya la estaba afectando a ella, porque en ese momento creo que solamente teníamos a la grande, o creo que sí. Bueno, no teníamos a las dos, pero el hecho es que nuestras malas actitudes ya también estaban afectando a nuestras hijas o a mi hija en ese momento. El amor de Dios es la base para cambiar nuestras actitudes y el amor lo conocemos por medio de la lectura de la palabra, que era lo que les decía a mi esposo. Por medio de la palabra, vea, hermanos, es veraz. O sea, yo empiezo a leer la Biblia, yo empiezo a tener intimidad con Dios y yo empiezo a ver a mi esposo más guapo de lo que ya es. O sea, es real, él es muy guapo, pero lo veo todavía más guapo de lo que ya es. ¿Pero por qué es verdaderamente? Porque es el amor de Cristo el que empieza a obrar en uno. Es el amor de Cristo el que empieza a transformarlo a uno. Y donde Dios nos empieza a transformar, todas nuestras actitudes van a cambiar. Las actitudes es algo de todos los días. ¿Y cómo yo puedo tener mejores actitudes que malas? Buscando al Señor, buscando intimidad, leyendo su palabra, orando. La semana pasada nos hablaban de la armadura de Cristo, ¿verdad? Del yelmo, de la coraza. ¿Por qué creen que nos las dieron, verdad? Nosotros necesitamos mantener nuestros pensamientos y nuestro corazón. Necesitamos caminar con la espada, que es la palabra del Señor. Hermanos, no tomen a menos lo que estamos aprendiendo aquí, porque verdaderamente vamos a ver fruto en nuestro hogar, vamos a ver un cambio y verdaderamente que lo decimos nosotros.
Yo antes veía a la gente aquí, yo hubiera dicho, yo ahí jamás. Pero bueno, el jamás lo dije yo, no lo dijo el Señor. Pero lo que voy es, Dios tiene que obrar, Dios tiene que trabajar. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Es que yo tengo una mala actitud, yo tengo un mal carácter. Yo toda la vida dije, yo tengo mal carácter. Y por ahí alguien se acuerda y me decía, cuando yo la conocía a usted, usted era insoportable, ¿verdad, Loli? Usted era súper amargada, Nancy. Pero vea, de verdad, Dios todo lo hace. Y fue algo muy bonito porque fue como un reencuentro. Y él me decía, Nan, es que usted era súper amargada. Y yo pensaba que yo estaba bien. O sea, en realidad yo pensaba que yo era feliz, que yo tenía buenas actitudes, cuando no tenía nada bueno. Según yo todo lo tenía bueno, pero no tenía nada bueno. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque así es como trabaja el Señor en nosotros. Vamos a leer Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Cuando nuestra vida de oración crece, es donde mi forma de responder se alinea en forma de Jesús. Eso era lo que le pasaba a Elizabeth, ¿verdad? Ya veíamos cómo Dios la iba transformando a ella, cómo Dios iba transformando su actitud, su respuesta, y cómo Dios también le iba llenando de amor y de sabiduría. En Efesios 4:26-27, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros nos acostamos y nos levantamos enojados, porque así nos pasaba. O sea, a mí me daba igual, si él estaba molesto, yo estaba molesta, a mí me daba igual, de por sí yo estoy bien, eso pensaba yo, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Una actitud correcta es la que hace que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta, como dice su palabra. Mi actitud debe ser siempre la correcta, sin importar la actitud de otros, que eso fue lo que nos demostró Elizabeth. No importaba cuál fuera la actitud del esposo, ella iba a reflejar a Dios. Entonces, a través de ese amor, esa intimidad que ella empezó a tener en ese cuarto de guerra, Dios empezó a transformarla a ella. En Efesios 4:22-24 nos dice 22-24, sí. Bueno, esta versión es otra. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces volvemos a lo mismo. Entre más intimidad yo tenga con Dios, mejor actitud yo voy a tener. En Salmo 18:6, lleno de angustia, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Entonces dice, lleno de angustia, llamé a Dios. En medio de la situación, ¿a quién nosotros llamamos? No llamamos a mi mamá, no llamo a la vecina, no llamo a mi mejor amigo, que sabemos que ninguna mujer debe tener mejor amigo ni ningún varón. Llamo a mi Dios, es mi Dios. En medio de toda dificultad tenemos que clamar al Dios y Él nos va a oír. No solo oírnos, sino que cuando Él vea mi actitud correcta, actuará a mi favor. Eso también lo vimos en la película cuando Él fue despedido. La gracia de Dios actuó en Tony. ¿Por qué? Porque el jefe no lo demandó, simplemente lo hizo devolver todo lo que se había robado. Pero por eso dice, lleno de angustia, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo y mi oración llegó hasta sus oídos. Qué bueno es la gracia de Dios, qué bueno es la misericordia del Señor, qué bueno es cuando nosotros empezamos a ver a Dios actuando en nuestro matrimonio, en nuestras vidas. Las malas actitudes, si nosotros nos ponemos a analizar, no nos dejan nada. Nos dejan más pleito, nos dejan resentimiento, nos dejan ira, nos dejan odio. Pero las actitudes del Señor nos dan gozo, nos dan paz, nos dan perdón. Y lo más importante es que nos llena de amor. Yo quiero tener la actitud de Cristo, porque yo quiero reflejar a Cristo. Y si yo empiezo a reflejar a Cristo, yo voy a tener un mejor matrimonio. No voy a volver a tener un dibujo que mis hijas digan, mamá y papá ya no peleen más. Un día me dijo Laila, mamá, que ella tiene 5 años,
mamá, qué bonito que te llevas tú y papá. Y yo, ¿por qué, mi amor? Y ella nos dijo, porque antes peleaban mucho. Verdaderamente esas son cosas que marcan. Y si nosotros estamos aquí, es porque nosotros queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras hijas. Vamos a compartir un versículo. Corintios 13, del 4 al 7. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo y de esperarlo todo y de soportarlo todo. Yo diría que si nosotros estamos aquí es porque verdaderamente estamos creyendo. Y muchas veces alguien dice, sí, yo estoy aguantando más que creyendo, pero usted está aquí. Y si usted está aquí, Dios va a actuar en usted. Dice la palabra del Señor, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, matrimonios, sigan resistiendo, sigan resistiendo, sigan resistiendo, que Dios va a seguir obrando así como lo ha hecho en la vida de nosotros. Dice, si cambias tu actitud, puedes cambiar tu vida. Y si nosotros cambiamos nuestra vida, cambia nuestro entorno, cambia absolutamente todo. No solamente en el matrimonio, ¿verdad? Sino que las personas en la calle le van a decir a usted, qué bonito lo que usted tiene yo lo quiero. Y lo que uno tiene se llama Cristo, para la gloria de, y honra de Él, ¿verdad? Bueno es Dios verdaderamente. Vamos a orar. Esperamos que les haya, que esta enseñanza, ¿verdad?, haya sido un poquito de rema en sus vidas. Le damos la gloria y la honra al Señor y les pedimos, ¿verdad?, que se pongan de pie, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar en tu templo, Señor. Gracias, Padre, porque aquí nos has traído, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes promesas, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, mira cada matrimonio, Señor, aquí representado, cada hogar, Señor, aquí representado, Señor. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu gloria, tu favor, tu gracia, Señor, tu amor, Señor, y tu perdón, Señor, se ha manifestado en cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que los bendigas, Señor. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, los llenes de una forma sobrenatural, Señor, para que aquello, Señor, que no es de tu agrado, Señor, sea transformado a través del poder de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ellos se han determinado, Señor, a buscarte, Señor, aún en medio